Cuando éramos niños en casa de mis padres, normalmente era un problema a la hora de hacer los mandados, ¿verdad? En casa pues no había mucho hijo, ¿verdad? Nada más era mi hermana y yo. Entonces, las opciones estaban muy limitadas, ¿verdad? Y pues siempre había cosas que hacer, que ir a la tienda para comprar cosas para la comida, que ir para las tortillas. Y entonces éramos niños y teníamos que hacer este tipo de mandados. Era otro México, ¿verdad? Antes sí los niños podían salir solitos y podían ir caminando y no había ningún problema y podían regresar, y más uno que vivía allá en el rancho, ¿verdad? Y el punto es que cuando tocaba hacer estos mandaditos que salían ahí en la casa, pues entonces era un pleito siempre en mi casa. Mi hermana reclamaba que por qué tenía que ella ir a la tienda otra vez si yo estaba ahí. Y cuando me tocaba a mí, yo también hacía el reclamo del por qué yo siempre era el que tenía que ir a las tortillas cuando eso era más lejos, y mi hermana solamente tenía que ir a la tienda cuando estaba muy cerquita, ¿verdad? Y ahí era siempre un punto de discusión, que si íbamos, que si no íbamos. Y es triste que nosotros estuviéramos discutiendo por cosas tan sencillas, y más cuando no veíamos el beneficio que esto traía. A final de cuentas, si te pedían tortillas o si te pedían cosas de la tienda, te ibas a beneficiar de eso. Tú ibas a terminar comiendo de esas tortillas o ibas a beneficiarte de cualquier otra cosa que tú fueras a conseguir a la tienda. Y simple y sencillamente no vemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en la responsabilidad. Decíamos, no, tener que caminar, tener que sufrir del calor de Sinaloa, del sol, de la tierra, de todas esas cosas, o incluso dejar la comodidad, dejar de ver el programa que yo estaba viendo, o simple y sencillamente el estar ahí jugando o haciendo otras cosas que a nosotros nos daban gusto, que estábamos contentos o a gusto por estar haciendo así. Y entonces ese era el punto en el cual nosotros nos encontrábamos: la queja y el rechazo por la responsabilidad que teníamos que hacer. Y sin darnos cuenta, el cristiano puede estar en esta misma posición muchas veces. Muchas veces nos encontramos recordando o reclamando el por qué estamos haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Como creyentes nos sentimos cómodos a veces con la promesa que tenemos de salvación. El Señor te ha hecho una nueva criatura, ya eres parte de una familia y allí yo me siento cómodo. Yo ya no quiero hacer nada. Pero entonces cuando llegan las responsabilidades, tú y yo como creyentes rechazamos estas responsabilidades que tenemos como creyentes. Y podemos hablar de muchas responsabilidades que podíamos tener o que podíamos enfocarnos, pero principalmente la responsabilidad que como creyentes tenemos es la de compartir el evangelio, de cumplir esa obra a la cual el Señor nos ha llamado. Y esto no refleja el espíritu que debe de caracterizar al creyente: el rechazar tu responsabilidad, el renunciar a esas cosas por aceptar la comodidad que tú tienes, por estar en esa posición en la cual tú te encuentras, pues no es el carácter del creyente. Ahora, tampoco es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Recuerda que tú y yo como creyentes siempre estamos imitando a Cristo, lo que Él ha hecho. Y cuando hablamos de responsabilidades que tenía que hacer, Cristo fue el ejemplo perfecto. Él no puso peros a ninguna de las cosas que Él tenía que hacer, por más difíciles que éstas fueran. Él las cumplía y Él estaba dispuesto a ir y realizar las diferentes actividades que tenía que hacer, los diferentes sacrificios que tenía que hacer, hasta el punto de llegar a la cruz y no poner un pero a esta responsabilidad que Él estaba o que Él tenía delante de su Padre celestial. Entonces el creyente debe de ser caracterizado por su disposición para cumplir lo que Dios le pide. Así como Cristo, nosotros, imitando a Cristo, deberíamos de tener esa iniciativa de estar dispuestos a cumplir el llamado, las responsabilidades que se nos presentan. Y el día de hoy, el Señor está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y este mensaje no es en general, no es para la congregación, hermano. Este llamado que el Señor te está haciendo a ti de cumplir tus responsabilidades es personal. Es para ti, es único y lo debemos
de tomar de esa forma. El Señor te está llamando para que cumplas una misión y quiere que pongas manos a la obra en el propósito por el cual el Señor te ha rescatado, te ha sacado de esa condición en la cual tú te encontrabas. El día de hoy Jesús te está llamando. Te está llamando a ti. Y la enseñanza principal de este sermón será breve y espero que pueda ser recordada para ti. Y ante este llamado que nosotros tenemos, hermano, atiende el llamado de Jesús. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Tú y yo tenemos que atender el llamado de Jesús. El llamado que te está haciendo. Hace un momento te comentaba que este llamado es único. Esto te lo está designando específicamente a ti. Y así como yo anteriormente podríamos contestar, ¿y por qué yo? ¿Cómo que yo tengo que atender un llamado de Jesús? O sea, yo soy cristiano pues, pero yo no soy como que llamado a cumplir alguna cosa que el Señor me ha llamado. No. Yo aquí estoy cómodo. Rechazamos el llamado que el Señor nos ha hecho. No queremos atender ese llamado. No, ahí está fulanito. Él tiene mucho más en la fe. Que se ponga las pilas, ¿verdad? Y que él pueda atender este llamado del Señor. Yo no quiero hacerlo porque siempre me toca a mí, porque yo ya tengo muchas responsabilidades, porque yo ya soy alguien muy ocupado, yo ya tengo muchas cosas y no tengo el tiempo para atender el llamado de Jesús. Que lo haga pues los pastores, los diáconos, para eso les pagamos, ¿verdad? Para que ellos sean los que tengan que atender este llamado que Jesús está haciendo. Pero hermano, el llamado que el Señor te está haciendo es a ti, atiéndelo. Y el día de hoy me gustaría darte 4 razones del por qué tú tienes que atender este llamado que el Señor te está haciendo. ¿Por qué deberíamos atender el llamado de Jesús? Tú y yo, ¿por qué lo deberíamos de hacer? Vamos a verlo en 4 puntos y espero que poder ser un poco más breve el día de hoy. El primer por qué deberíamos atender ese llamado es porque es un encargo apremiante. Es un encargo apremiante. Los vemos en los versículos 1 y 2. Después de estas cosas, recordemos el capítulo 9, un capítulo largo. Pasamos buena cantidad de tiempo ahí en el capítulo 9 estudiándolo. Pero al final termina con unas personas que unos discípulos de Jesús que estaban como emocionados por las cosas que Jesús estaba haciendo. Y ante la dificultad ellos quisieron, no, pues no puedo. En este momento, ahorita no puedo atender lo que Jesús me está mandando o lo que Él demanda acerca de mí. Entonces, pasando estas cosas, parece que hay otro grupo de hermanos que se encuentra ahí, otro grupo de discípulos. Recordemos, el Señor tenía sus 12 apóstoles, era ese grupo mucho más cercano que Él encontraba, pero también tenía un grupo mucho más de discípulos que estaban siguiendo y que estaban aprendiendo y sirviendo junto con Jesús. Ahora, con este grupo más grande, versículo 1 nos dice que el Señor designa a ciertas personas, 70 para ser exactos, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Entonces estas personas el Señor los ha designado como sus mensajeros, como unos heraldos. Ellos tenían que ir primero compartiendo lo que el Señor estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Y es interesante ver la autoridad que Jesús tiene. O sea, Jesús no pregunta, oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría ir aquí? Se está presentando esta oportunidad. Lo que el Señor está haciendo es designando. Él tiene la autoridad para decir, fulanito de tal, tú tienes que ir. Tú tienes que cumplir este mandato que yo te he dado. Y ahora está mandando a un grupo de 70 personas y parece que ellos están dispuestos a someterse a esa autoridad que el Señor Jesús está mostrando.
Y es interesante ver también cómo la metodología que Cristo está usando en este momento, porque no está designando a estas personas y les está diciendo, bueno, pues bienvenidos al ministerio, lo que ustedes quieran hacer de aquí en adelante, sino que Él les dice cómo deberían de organizarse. Primeramente los separa de 2 en 2. El ministerio se va a cumplir de 2 en 2 y esto nos ayuda a entender a nosotros que cuando estamos realizando la obra del Señor, la hacemos acompañados. No somos como lobos solitarios. La iglesia no se trata de eso. ¿Por qué el ministerio tendría que tratarse así? ¿Por qué tendríamos que hacerlo así? Y es un buen modelo que Cristo nos ha dejado de cómo nosotros podemos ir. Pero ahora también el Señor les dice a dónde es que ellos tienen que ir. Les está mostrando el lugar específico a donde ellos van a estar asistiendo. Y Cristo no hace el trabajo solo, ni Jesús mismo lo está haciendo solo, sino que ahora se apoya en esta red de apóstoles y discípulos que tenía para poder cumplir la obra que el Señor le había asignado a Él. Y vemos todo cómo este engranaje empieza a arrancar y la obra que el Señor venía a hacer se está tomando mayor forma, ¿verdad? Hemos visto quién es el Señor y ahora hemos visto cómo está obrando, cuál es el propósito por el cual está haciendo. Y ahora Él lo está mostrando también. Él trabajar y compartir el evangelio, pero también mandar a otras personas para que lo puedan hacer. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a hacer esto? El versículo 2 dice algo sorprendente. El Señor les hace ver la gran necesidad que existe. El Señor les dice el versículo 2 y les decía, la mies, la verdad, es mucha. Hay mucho campo, hay muchas cosas por hacer, pero ¿cuál es el problema? Mas los obreros son pocos. Por tanto, ¿qué tenían que hacer estos discípulos que estaban oyendo este mandato? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús sabía la importante tarea que Él estaba haciendo y que los discípulos también estarían desempeñando de ahora en adelante. Y ahora les hace ver que esta labor que ellos están haciendo no es suficiente, porque aún hay más, hay muchas otras cosas por hacer. Y ante esta necesidad, el Señor les anima a que ellos puedan poner su dependencia de Dios. Ellos van a ver esa necesidad y van a rogar al Señor de la mies que Él envíe más obreros. Entonces, mientras nosotros estamos realizando la obra que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros, también estamos orando y pidiendo al Señor para que provea de más personas, para que provea de más obreros que puedan cumplir con esta tarea, porque es un encargo apremiante, es una tarea que demanda muchas cosas. En el cumplimiento del llamado, muchas veces identificamos la necesidad. Podemos ver esa gran mies que el Señor nos muestra y decir, híjole, ante esta gran necesidad, yo no puedo. Ante esta gran necesidad no va a ser suficiente que nosotros lo hagamos. ¿Y cuál va a ser nuestra tendencia? Rechazar entonces el llamado. No, es muy grande la tarea, no puedo con esto. No me corresponde a mí, tal vez hay otra persona que lo podría hacer. Pero el Señor nos llama a nosotros a que incluso seamos conscientes de eso y que podamos rogar para que Él envíe más obreros. Cristo nos ayuda a entender cómo reaccionar ante la necesidad. Sin embargo, no está prometiendo una atmósfera color de rosas, ¿verdad? El Señor sabe a dónde está mandando a sus discípulos y sabe las diferentes dificultades que ellos se podrían enfrentar. Versículo 3 nos dice, vayan, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y cuando tú estás mandando a alguien para que cumpla alguna tarea que tú le has asignado, tú no le enseñas pues lo mal que le puede ir, ¿verdad? Y el Señor lo primero que les está diciendo, vayan, porque ustedes son unos corderitos, pero alrededor de ustedes va a estar lleno de lobos. Y imagínate ese escenario.
El lobo pues va a estar ahí para poder atender las necesidades que tiene el cordero, para cuidarlo, mientras el cordero hace su trabajo. ¿Qué hace el lobo? ¿Va a jugar con él? ¿Lo va a cuidar? No, se lo va a comer. Va a tratar de matarlo, va a tratar de destruirlo y lo va a ver como algo en lo cual él puede sacar ventaja. Y el Señor le está diciendo, ese eres tú, no el lobo, tú eres el corderito y vas a estar rodeado de este peligro que vas a encontrar en el cumplimiento de este llamado. Y entonces está el discípulo escuchando eso, mientras Jesús les da la orden, vayan, id, vayan porque es apremiante, es ahora. Híjole, esto no nos anima tanto. Al ver esa necesidad del peligro que podemos encontrar, entonces podemos, y los discípulos también podían tener esa tendencia de me preparo, pero hasta con uñas y dientes. Y llevo ropa extra, ¿verdad? Y llevo todo extra por cualquier cosa que me pueda pasar. Y el Señor le dice, no, nada de eso. Tú viajas con equipaje ligero. Tú no tienes que llevar todas estas cosas. No tienes que andar cargando y estar pensando, muy bien, voy a cumplir este llamado que el Señor me ha hecho siempre y cuando yo tenga toda esta lista de cosas y ya me sienta preparado para atender este llamado y este encargo que Él me está haciendo. No, el Señor les dice, vayan de esta forma. ¿Por qué Jesús los manda a viajar ligero? ¿Por qué les dice que no se preocupen por todas estas cosas que ellos pudieran estar pensando para preparar su viaje? El Señor quería lograr algo y el Señor les está diciendo, vayan confiados, que yo me encargo de las necesidades y de los peligros que pueden enfrentar. Dicho de otra forma, ustedes se van a encontrar con peligros y muchas necesidades, pero confíen, yo me encargo. Ustedes cumplan el llamado, ustedes cumplan con la responsabilidad que ustedes tienen. Mira lo que continúa diciendo estos versículos. Versículo 5, en cualquier casa donde ustedes entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y esto puede parecer un poquito extraño para nosotros, como que un protocolo un tanto ajeno a nuestra vida social normal, pero para ellos era algo muy común el presentarse de esta forma, dando este saludo de paz a las personas que se encontraban allí. Pero ahora el versículo 6 nos plantea otra situación. Ahora nos hace ver que hay un hijo de paz ahí y que tú estás ofreciendo esta paz. ¿A qué se refiere esta paz? A este saludo, es decir, que si te rechazan el saludo, ya no vas a estar con ellos y se volverá esa paz a vosotros. Es como, bueno, yo te saludo. ¿No me saludaste? Regrésame mi saludo. No es así. No se trata de eso. La paz que ahora estos discípulos y estos enviados de Jesús estaban ofreciendo a las personas era la paz que el evangelio puede traer a la vida de ellos. Y el Señor les dice, ustedes van a ir y llevar este mensaje y van a llevar esta paz. Ahora, si un hijo de paz, es decir, si hay algún creyente o algún creyente, mientras están ahí, entonces alguien se convierte y será un hijo de paz, pues entonces cambia la situación que va a estar en ese hogar, ¿verdad? Porque ahora la paz va a estar sobre esa persona y sobre esa casa. Y si no, van a tener que salir de ese lugar. Van a tener que regresarse y continuar con el trabajo que ellos estaban haciendo. Ahora, cuando las personas, los discípulos, los enviados presentaban este mensaje de paz y del evangelio y las personas les recibían, les abrían la puerta de su casa, la dinámica cambiaba, porque esa casa automáticamente ahora se convertía en el centro de operación de esos discípulos. Ellos iban a estar en esa casa e iban a seguir compartiendo ese mensaje que ellos estaban proclamando. Versículo 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den,
porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que hay ahí y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo se iban a sostener? Bueno, esa casa donde ellos llegaban. Y hermano, atender este encargo apremiante que el Señor les había dado a los discípulos realmente requería mucha fe. Porque ellos iban sin nada, iban sin equipaje ligero, e iban a llegar a una casa de algún lugar y les iban a presentar el mensaje del Evangelio, y entonces les iban a abrir las puertas de su casa. Pero no solamente eso, les iban a abrir y ahora estas personas iban a vivir ahí. Prácticamente iban a vivir ahí, iban a comer lo que ellos les iban a dar, y ese era el sustento que el Señor les estaba dando a la vida de estos discípulos. Iban a recibir hospedaje y comida. Y fíjate, es interesante que el pasaje les dice: oigan, y no anden de casa en casa, Es como que, bueno, llegamos a esta casa, pero ya mientras estamos aquí, pues algunas otras personas se han convertido al Evangelio, han recibido este mensaje de paz, y entonces ahora nosotros podemos pues ir a otra casa. Y esto podía tener dos variantes. Vamos a otra casa para ya no ser carga al lugar donde estábamos. Esa podría ser una. Pero la segunda podría ser: vamos a aquella casa porque aquella está más grande y ofrecen mejor comida y vamos a tener mejor hospedaje. Y el Señor les dice: mira, no se trata de eso. Hermano, si te das cuenta, cuando estamos hablando de este llamado apremiante que el Señor nos está dando, no importan mucho las cosas terrenales. No importan los lujos que tú pudieras tener. No importa la comodidad que tú pudieras desear. Lo que importa es que podamos llevar ese mensaje, que ellos pudieran o nosotros podamos predicar el reino de Dios. Y esta es la gran bendición que estas personas iban a poder recibir de los enviados del Señor. Mira cómo termina el versículo 9. Si sanen a los enfermos que hay allí y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Jesús los capacita y les da ese poder que ellos van a poder ejercer también, de sanar a los enfermos, de hacer milagros en los lugares donde ellos se encuentren. ¿Y cuál es el propósito? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero ¿cuál es el propósito de entregarle ese poder? De que ellos pudieran hacer este tipo de cosas. Bueno, que ellos pudieran seguir proclamando el mensaje. Cuando tú sanes, cuando tú te encuentres con alguien, cuando estés haciendo estas cosas, decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese es el mensaje. Hermano, el encargo apremiante es llevar este mensaje. El cómo lo estamos haciendo, la metodología que estamos haciendo, el Señor nos dice: mira, es sencilla y es ligera. Lo que aquí importa es el mensaje que tú vas a compartir. Oye, pero es que hay muchas cosas que tenemos que pensar, hay muchas cosas, peligros que podríamos enfrentar, hay necesidades que tenemos que cubrir. El Señor nos dice también a nosotros: aquí lo importante es el mensaje. De lo demás, no nos está diciendo: bueno, ahí a ver cómo le haces. No, el Señor nos dice: yo me encargo del resto. El Señor va a obrar en las personas para que tú puedas tener las cosas que tú necesitas. Y hermano, la vida del creyente, atendiendo el llamado y el encargo apremiante del Señor, es un llamado de fe, que tiene una dependencia del Señor, de lo que Él hace y de lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Y habría personas que recibirían este mensaje, como lo acabamos de ver hace un momento, pero también habría otras que no. Versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Había ciudades, sí, que iban a rechazar el mensaje del Evangelio.
Y el Señor les dice, cuidado, no es cualquier cosa. Ustedes han tenido la oportunidad de conocer el reino de Dios, pero deliberadamente lo han rechazado. Y ese rechazo que ustedes han hecho, el Señor lo va a transformar en un juicio en contra de ustedes. Es interesante que los discípulos no tenían que tomar el rechazo como algo personal, como algo que les estuvieran haciendo a ellos, sino que han rechazado no a ellos, sino al reino de Dios, la obra y el mensaje que el Señor había preparado para ellos, y ahora lo estaban tomando a menos, lo estaban entregando para otros. Y hermano, cuando tú y yo a veces estamos atendiendo este encargo que el Señor nos ha dado, la frustración llega a nuestras vidas, porque no estamos avanzando como nosotros nos gustaría avanzar, porque las cosas no están saliendo como a nosotros nos gustaría que salieran. Pero no te preocupes. La obra es del Señor, el encargo es del Señor. Y cuando nos rechazan a nosotros, rechazan el Evangelio, es algo que el Señor estará atendiendo. Así es que tú no te preocupes y confía y actúa en beneficio del llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Por qué deberíamos atender entonces este llamado que Jesús nos está haciendo? Primeramente, porque es un encargo apremiante, pero número 2, porque el juicio está cerca. El juicio del Señor está cerca. Versículo 13 nos dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Jesús ahora dirige la atención de los oyentes a ciudades que han endurecido su corazón. Está hablando de ese rechazo, de ese encargo apremiante. Y ahora les habla de ciudades que han rechazado el mensaje, que han rechazado a los mensajeros. Y nos muestra cómo será el castigo para ellas. Corazín y Betsaida son ciudades que se encontraban en el norte del mar de Galilea. Y recordemos que gran parte del ministerio de Jesús se hace en esta zona. Es muy fácil que ellos han podido escuchar de la obra que Jesús ha estado haciendo. Es muy fácil que otras personas, que incluso discípulos de Jesús, han ido y han proclamado el mensaje del reino de Dios a estas personas. Sin embargo, estas personas no han querido escuchar el mensaje. Y ahora, toma dos ciudades que pueden ser del mismo pueblo de Dios, que en teoría deberían estar esperando al Mesías, deberían estar preparados, y los compara con otras ciudades, dos ciudades fenicias, la ciudad de Tiro y de Sidón, que nada que ver. Ezequiel nos habla acerca de estas ciudades y nos dice que eran ciudades que tenían un corazón endurecido, que no querían nada que ver con Dios y que estaban alejadas de la verdad y que no había oportunidad de que ellas se arrepintieran. Pero el Señor les dice, si Tiro y Sidón hubieran escuchado el mensaje que ustedes escucharon, ellos estarían en cenizas, arrepentidos, ellos estarían dispuestos a entregar su vida al Señor. Sin embargo, ustedes, que deberían de estar esperando al Mesías, que conocen en teoría la verdad de la palabra de Dios, no lo han hecho. No lo han hecho. Ustedes, por el contrario, estas ciudades judías decidieron endurecer el corazón. ¿Y qué dice Jesús acerca de ellos? Versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Wow, dos ciudades del pueblo de Dios iban a ser mucho más castigadas que los gentiles, porque ellos habían endurecido su corazón en contra del mensaje que el Señor les estaba mandando. E incluso ahora habla a la zona. Ya no solamente se enfoca en esas dos ciudades, sino que ahora abre un poquito más el panorama y nos habla acerca de Capernaum, del versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás
abatido. Hermano, rechazar el mensaje del evangelio no es cualquier cosa. Querido amigo, que tú nos acompañas el día de hoy como visita y no has aceptado al Señor en tu corazón, rechazar el mensaje del evangelio no es cualquier cosa. El Señor nos está diciendo claramente que vendrá un juicio en contra de todos aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Y si no han atendido el llamado que el Señor les está haciendo a ellos y ahora también a ustedes, el Señor dice que habrá un castigo eterno para ellos. Hermano, esto es algo extremadamente serio. Por eso es un encargo apremiante y por eso debemos de ser conscientes que el juicio está cerca, porque la consecuencia de ese juicio que el Señor traerá en contra de las naciones será un juicio eterno. La decisión más importante de la vida de cualquier persona es esta: ¿rechazas o no rechazas el mensaje del evangelio del Señor? Las consecuencias de esta decisión serán decisiones y consecuencias eternas. Eternas. Hermano, a veces pensamos que lo más importante en nuestra vida es con quién me voy a casar. Y es una decisión sumamente importante. ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Bien, son decisiones importantes en tu vida, pero la decisión más importante de tu vida es ¿qué vas a hacer con el evangelio? Y al menos cada persona que se encuentra en este lugar no puede decir delante del Señor que no sabe qué es el evangelio, que no conoce qué es Jesús, que no sabe qué es lo que ha hecho por la vida de Él. No tienes escapatoria cuando el juicio de Dios está delante de cada persona. Y estos que han decidido rechazar el nombre del Señor fueron castigados. Y mira la advertencia con la cual Jesús termina esta sección, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, esta es una decisión sumamente importante. No se juega con Cristo, no se juega con el evangelio. Cuando alguien rechaza a quien está compartiendo el evangelio, realmente está rechazando a Cristo. Y cuando están rechazando a Cristo, están rechazando a Dios mismo. Están declarando la guerra en contra de Dios. Yo no quiero nada contigo. A mí no me interesa tu mensaje, yo no quiero saber, hermano. Es por eso que hay una necesidad y hay un encargo apremiante y nosotros debemos de ser conscientes de este juicio que el Señor traerá a toda la creación. Tú debes de ser consciente y tú debes estar dispuesto a atender este llamado, porque tus vecinos tendrán una consecuencia eterna, tu familia tendrá una consecuencia eterna, tus hijos tendrán una consecuencia eterna si rechazan a Cristo, si rechazan el mensaje del evangelio. Querido amigo, de verdad que nos acompañas el día de hoy, no tomes a la ligera estas palabras. Y no estoy hablando de mis palabras, estoy hablando de la palabra de Dios, de lo que Jesús nos ha dicho, de las consecuencias que Él nos ha planteado. Dios va a juzgar a todo aquel que ha rechazado a Jesucristo como el Señor de su vida. Mi oferta para ti el día de hoy es: atiende el llamado de salvación que el Señor te está haciendo. Y es probable que tú digas, bueno, pues yo no soy visita, ¿verdad? Pero tal vez te has camuflajeado aquí como algún hermano. Pero por años has rechazado a Jesús y continúas hasta el día de hoy rechazando a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y querido amigo, no te engañes. Tú te puedes engañar, porque a mí me puedes engañar, pero a Jesús no lo podemos engañar. Tú debes examinar tu corazón y ver si realmente lo has entregado, tu vida y tu corazón a Él. No te vayas el día de hoy sin entregar tu vida
y tu señorío a Él. ¿Por qué? Porque las consecuencias son eternas. La historia de estos discípulos continúa, no termina aquí, no termina en ese juicio. El Señor empieza a hablar en los versículos 17 en adelante y parece que ha pasado un tiempo entre el enviarlos y darles toda esta información hasta el versículo 17 que vamos a estudiar en este momento, y no sabemos con exactitud cuánto fue, pero el ahora ver este regreso de los discípulos nos permite entonces a nosotros entender el por qué deberíamos estar atendiendo el llamado que Jesús nos hace. Y tú debes estar atendiendo el llamado que Jesús te hace, porque estamos capacitados para la batalla. Porque tú como creyente estás capacitado para la batalla. Mira lo que dice el versículo 17. ¿Cómo regresaron los enviados de Jesús? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos hombres llegaron pero bien contentos y se presentan nuevamente delante del Señor y empiezan a compartir lo que ellos han vivido, las cosas, las experiencias y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y como que ellos se lo creen. Porque llegan bien sorprendidos, bien gozosos, bien contentos, y habían cumplido el llamado y les dicen: Señor, los demonios andan huyendo de nosotros. O sea, andamos con todo, andamos cumpliendo el llamado que tú nos has dado. Y es interesante que no se adjudican la obra ellos. Se sorprenden de estas cosas que han sucedido, pero ellos están conscientes de quién los ha enviado. Y ellos están conscientes de quién los ha capacitado para cumplir este llamado. Porque el versículo 17 nos dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan a nosotros, hacen lo que nosotros estamos diciendo, pero no porque nosotros tengamos el poder, sino es en tu nombre que estas cosas están sucediendo. Porque ellos saben, estos demonios saben lo que nosotros estamos haciendo es por tu obra, es por atender ese llamado que se nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y wow, es sorprendente. Y eso nos anima y nos hace estar gozosos también a nosotros de, bueno, si yo entonces estoy cumpliendo el llamado que el Señor me ha mandado, pues Él va a obrar en mi vida para que yo pueda tener este ministerio exitoso como a los discípulos que Él había mandado. Mira lo que Jesús les contesta y les dice ahora a estos discípulos, versículo 18, y Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Jesús les habla acerca de, los discípulos le hablan a Jesús de: hey, la obra se está cumpliendo, el llamado, vamos bien, la obra, todo muy bien. Y Jesús les contesta: bueno, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y es como, o sea, ¿cómo? No entendí. O sea, es una respuesta un poco extraña si lo pensamos. Y a través de la historia se han dado varias interpretaciones acerca de este pasaje. Incluso algunos lo llevan hasta Génesis, a ver si era la caída de Satanás, de cuando se rebela en contra del Señor. Pero creo que la interpretación correcta es mantenerlo en el contexto en el cual se está desenvolviendo este pasaje. Y el contexto nos está hablando de un desafío que los discípulos se iban a enfrentar. Cuando el Señor les llama, en los versículos anteriores lo hemos visto, les hace la advertencia que ellos estarán pasando por situaciones muy difíciles. Ellos serán corderos en medio de lobos y que no iban a tener para atender sus necesidades, sino que iban a esperar acerca de la misericordia que otros pudieran tener para con ellos. Y en ese contexto, cuando Jesús dice: vi entonces a Satanás caer del cielo como un rayo, nos hace pensar en las consecuencias del avance del reino de Jesús. Cuando Jesús ahora está enviando a estas personas y ellos cumplen el llamado,
Lo que está avanzando es el reino del Señor. Jesús está extendiendo su reino y ahora está haciendo que las personas salgan de esa esclavitud en la cual ellos se encontraban a Satanás, al pecado, y ahora están teniendo una nueva vida en Jesús. Y eso es una derrota para Satanás. Y es lo que Jesús está mostrándole a ellos. A través de la obra que ustedes están haciendo en mi nombre, es que Satanás está cayendo y su reino está acabando. Los discípulos estuvieron al mando de Jesús. Y eso, cumplir ese llamado que Jesús les ha hecho a ellos, era una derrota directa en contra de Satanás y sus planes para la humanidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Sí, al ustedes hacer la obra, Satanás está cayendo, está siendo derrotado. Y hermanos, debemos de recordar que nos encontramos en una batalla espiritual. A veces como creyentes vamos siendo un poco ingenuos por la vida, pensando que, yo soy ese cordero que se va paseando tranquilamente. El Señor nos acaba de decir, están rodeados de lobos. El pasaje que estudiábamos esta semana en Primera de Pedro nos dice que Satanás mismo anda como león rugiente, buscando a quien devorarse, buscando esos corderitos del Señor que andan por ahí para poder devorarlos, ¿verdad, hermano? Debemos de ser conscientes que cuando nosotros estamos cumpliendo el llamado de Jesús, Él nos ha capacitado para cumplir ese llamado. Fíjate cómo continúa este pasaje, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Wow, el Señor les está diciendo, ustedes han recibido un poder directamente de mí. Ahora, la pregunta es, ¿este poder que ellos tenían realmente era poder sobre las serpientes y los escorpiones? Es decir, porque si eso es una verdad, ¿también nosotros tenemos poder sobre serpientes y sobre escorpiones? ¿Quiere ir usted a hacer el intento? A ver, ¿cómo leemos en este pasaje? Primero, ¿cómo interpretamos el pasaje que acabamos de encontrar? La primera es tomar este pasaje de forma literal y decir, sí, los discípulos sí podían controlar serpientes y podían controlar los escorpiones. Bueno, podía tener cierto beneficio, ¿verdad? Por los lugares donde ellos se encontraban, seguramente se iban a encontrar con este tipo de animales que podían ser algo dañino para su vida, primeramente, y para su ministerio, obviamente. Entonces, pues sí, que el Señor les dé esa autoridad sobre estos animales. Pero la segunda interpretación que podíamos darle, o la lectura que podríamos darle a este pasaje, es verlo de forma figurada, como el Señor muchas veces ha hablado acerca de las cosas que suceden. Y entonces Jesús está diciendo, Jesús les ha dado poder sobre el enemigo. Cuando habla de serpientes y de escorpiones, les da el poder para poder luchar en esta batalla que estamos viviendo en contra del enemigo, que en muchas ocasiones ha sido representado este enemigo como ¿qué? Como la serpiente, ¿verdad? Se le da esa ilustración. Y yo personalmente me inclino por esta interpretación justo por el contexto inmediato de la frase. Cuando nosotros nos encontramos en un pasaje a veces difícil de interpretar, el contexto de este pasaje nos va a ayudar y nos va a revelar, nos va a dar luz para entender lo que nosotros estamos leyendo. Y el versículo 19, la primera parte, nos dice que tendrán potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y mira lo que dice la segunda parte. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús está haciendo claro que lo que va a atacarlos a ellos es el enemigo.
Y no tenemos que alegorizar y tratar de entender quién es el enemigo. El enemigo de Jesús es claro, ¿verdad? Quien quiere quitar el reino de Jesús es Satanás. Y ahora Jesús les está dando potestad a sus discípulos para que puedan acabar con ellos. Entonces, toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo, yo creo que se refiere a esto, y se enfrentarían a cosas difíciles en el ministerio, pero Dios los ha puesto a los discípulos del lado correcto. Estarían del lado del Señor en esta batalla que cada uno estamos llevando a cabo. Si tú estás del lado del Señor, tú estás del lado correcto de la batalla, y Él te va a empoderar y Él te va a capacitar para poder llevar esta tarea que nos ha designado a cada uno de nosotros. Y esta porción empieza con el gozo y la emoción de los discípulos, y luego Jesús les da esta explicación. Bueno, pues he visto a Satanás, lo que está pasando con él, pero también les he dado poder a ustedes, y miren lo que están haciendo. Jesús les da una grandiosa lección. Les dice, versículo 20, si están gozosos porque ustedes tienen poder sobre el enemigo. Versículo 20, pero no os regocijéis de los espíritus, que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué es lo que debería de traer mayor gozo a la vida de estas personas, a la vida de estos discípulos? No los milagros que podían hacer, no que podían sanar gente, no que los demonios huían de ellos. Lo que mayor debería de traerles gozo y deleite a sus vidas es que Jesús había hecho la obra de salvación primeramente en ellos. La salvación que Jesús le ha dado debería ser la motivación de sus vidas, debería ser la fuente de gozo que ellos tienen. Y ahora Jesús no les quería decir que no podían sentirse alegres por el triunfo, por el avance que estaba teniendo el reino, por la obra que ellos estaban llevando a cabo. No quiere apagar su brillo, pero los quiere enfocar de forma correcta. Sí les quiere apuntar a dónde tenían que ver. Porque en el ministerio no todo es éxito, no todo es ganar, no todo va a ser que te reciban con las puertas abiertas. En el ministerio y en atender ese llamado vendrán también días malos. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, pues vamos a estar deprimidos porque no hemos tenido éxito. El Señor les dice, no enfoques tu gozo en eso, enfoca tu gozo en lo importante, en lo eterno. El gozo del creyente depende no de las circunstancias, sino de la obra que Jesús ha hecho en su vida. Eso es lo que trae gozo a la vida del creyente. Eso es lo que le permite continuar atendiendo el llamado que el Señor lo ha hecho, porque el Señor nos ha capacitado. Hermano, el Señor te ha capacitado también a ti para que cumplas ese llamado. Pero a veces nos sentimos indignos. A veces nos sentimos que no tenemos las herramientas correctas para llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado que nosotros hagamos. Hermano, esto es ilógico. Pensar de esta forma es ilógico. Si el Señor te ha llamado a que tú cumplas esta tarea, el Señor te va a capacitar. El Señor te va a dar las herramientas necesarias para que tú lo puedas hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos atendiendo el llamado que el Señor nos ha dado cuando tenemos todo para hacerlo? Es que estoy cómodo aquí donde estoy. Es que me da miedo enfrentar esos peligros. Es que no quiero pasar por ese sufrimiento. Es que no estoy dispuesto a que me rechacen. Hermano, tú y yo tenemos que atender ese llamado y no tenemos que poner excusas acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué debemos entonces atender el llamado que Jesús nos está haciendo? Número 4, porque esto es un regocijo para Él. Cuando tú y yo atendemos el llamado, es algo que trae gozo a nuestro Señor. Versículo 21.
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. La alegría de Jesús deberíamos también nosotros imitarla. Jesús está contento por las cosas que se están haciendo, por el avance del reino de Dios que está teniendo a través de la vida de estos discípulos que han estado comprometidos en hacerlo. Entonces Jesús se emociona y son las emociones guiadas por el Espíritu. Es bien interesante que Lucas nos deja ver que Jesús estaba siendo lleno de gozo, que se estaba regocijando en el Espíritu. Nuestras emociones están controladas por el Espíritu. Cuando nosotros nos encontramos atendiendo este llamado que el Señor nos ha hecho, cosas salen bien y cosas salen mal. La pregunta es, cuando estas emociones llegan a nuestra vida a través de las cosas que están pasando, es cómo reaccionamos. Las emociones que dejamos salir están siendo controladas por el Espíritu Santo de Dios, o simple y sencillamente le damos rienda suelta a nuestras emociones. A veces no. La verdad, mayormente nosotros vemos las emociones como algo que nosotros nos reservamos para nosotros, nada más. Y que el Espíritu de Dios no entra tanto ahí, no entra tanto en esta área de nuestras vidas. Pero nuestras emociones son nuestras. Y podemos hacer lo que querramos con ellas. Yo me puedo enojar cuando yo me tenga que enojar. Yo puedo estar alegre cuando yo quiera estar alegre, cuando las situaciones me permitan estarlo de esta forma. No. Debemos de dejar que el Espíritu Santo de Dios controle toda nuestra vida. Y eso incluye las emociones que nosotros podemos tener por la obra que se está realizando. Y hermano, gózate y regocíjate cuando las cosas estén bien. Imita de esa forma al Señor, pero que sean unas emociones guiadas por el Espíritu Santo y lo que nosotros estamos haciendo. Y en su alegría, ¿cómo Jesús muestra este regocijo? ¿Cómo es que Él empieza a festejar este éxito que han tenido los discípulos? ¿Qué haríamos nosotros versus qué haría Jesús? Mira lo que continúa diciéndonos este pasaje. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cómo muestra Jesús esta gloria y este regocijo? ¿Cómo este gozo que ha llegado a su vida? Agradece al Padre, reconoce la obra que el Padre está haciendo, enfoca el éxito que Él incluso podría adjudicarse. Podría decir, esto que se ha logrado es porque yo he mandado a las mejores personas, porque yo he capacitado a los mejores hombres, porque yo les he dado poder. No, Jesús no se adjudica eso. Él dice: Padre, yo te alabo a ti, yo doy gloria a ti. Él es el que merece la gloria por las cosas que están pasando. Y mira cómo da gloria a su Padre. Primeramente reconoce la soberanía del Señor, cómo Él está actuando y las cosas que Él está haciendo. Pero también Él reconoce la importancia de este mensaje. Y eso es bien interesante, porque ahora nos está diciendo, no se lo ha dado a niños, no se lo ha dado a los sabios o a los más conocedores. La revelación de este mensaje se ha dado a los niños. Y no está hablando de forma literal que fue entregada solamente a los niños, sino que está hablando de ese intelecto que las personas podrían tener, o de esa humildad que ellos podían tener delante del Señor. Aquellos que tenían esa humildad para recibir el mensaje del Señor, es a los que a Dios Padre le ha placido entregarles este mensaje. Y también el mensaje de salvación está llegando a las personas, y eso es algo agradable al Padre. Cuando
Cuando Dios Padre manda a Jesús a la tierra para que cumpla su ministerio, no es para que algunos cuantos solamente pudieran ver y aprenderlo, sino que Él quería que este mensaje llegara hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo. Y Jesús mismo les ha dicho después a sus discípulos que esta es la responsabilidad, llevar este mensaje, llevar este encargo, atender este llamado, no nada más ahí en corto, sino hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor quería lograr. Y por eso Jesús le está dando la gloria al Padre por lo que está haciendo y por lo que a Él le da gozo, por lo que Él se regocija. Y hermano, ahí deberíamos encontrar nuestro gozo también nosotros, en lo que el Señor está haciendo. En el plan perfecto de salvación que el Señor ha desarrollado. Y como ahora nosotros somos parte de ese plan también para el Señor. El Señor Jesús termina con esta poderosa declaración en el versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Por qué Jesús sabe todas estas cosas? ¿Por qué entiende a dónde debe de ir la gloria de cualquier cosa que debe pasar? ¿Por qué Jesús sabe la metodología que se debería de estar utilizando para compartir el mensaje de salvación? Bueno, porque es la aplicación que el Padre, la revelación que el Padre le ha dado a Él. Y ahora Jesús está revelando eso también a sus discípulos y compartiéndolos con otro. El Padre es el que ha dado y el Padre y Jesús son uno. Y esa es la importancia del pasaje. Si esto no era verdad, si esta declaración que Jesús estaba dando no era verdad, automáticamente Jesús se convertía en un hereje. Pero no lo es, sino que es una verdad. El Padre y Jesús son uno. Y Jesús lo estaba demostrando nuevamente al compartir ahora el plan perfecto de salvación que el Señor tenía. Ya no era un misterio, ya no estaba oculto, sino que había sido revelado. Pero no termina allí, sino que termina dándole un mensaje a sus discípulos. Versículos 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y ¿sabes qué? No lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Ustedes, sus discípulos, los que estaban escuchando ahí, son sumamente bendecidos porque tenían la oportunidad que muchos soñaron y anhelaron. Poder ver el plan de Dios, poder conocer el plan de Dios, poder conocer a ese Mesías Salvador. Y ahora estas personas lo podían ver y lo podían escuchar directamente. Y eso era una gran bendición para la vida de estas personas. ¡Wow! ¡Qué bendición tuvieron ellos! ¡Qué grandiosa oportunidad tuvieron ellos! Hermano, pero tú y yo tenemos una bendición similar, o yo diría superior a ellos. Porque tú y yo podemos a través de su palabra ver y conocer la obra completa de Jesús. No solo una enseñanza, no solo unos mandatos, una revelación que Cristo estaba dando. Nosotros podemos conocer el ministerio completo de Cristo, podemos ver las cosas que Él ha hecho, ha dicho a través de su palabra. Y no solamente eso, sino que tú y yo podemos ver el cumplimiento de esas promesas a través de las Escrituras. Y no solamente eso, hermano, tú y yo somos beneficiarios de esas promesas que el Señor ha dado. Tú y yo ya las disfrutamos, tú y yo ya las podemos ver, y tú eres sumamente bendecido. Y eso, hermano, debería de llenarte de regocijo, debería de llenar de gozo tu vida. Y sí, hermano, tienes problemas, lo entiendo, yo también. Y los discípulos también.
pero su gozo y su regocijo no estaba en las situaciones y en las circunstancias que lo rodeaban, sino estaba en la obra que el Padre había hecho a través de Jesucristo y que ahora está haciendo a través de los discípulos y a través de nosotros también. Tú tienes la oportunidad de conocer a ese Dios 3 veces santo que cantábamos hace un momento, a ese Dios todopoderoso que ha creado y sustenta el universo y sustenta todo lo que nosotros tenemos. Y hermano, ese es el mismo Dios que sustenta todas las cosas, que sustenta tu vida, y ahora Él te está haciendo un llamado a ti. Y te dice, ahora es tu responsabilidad. Y hermano, atiende el llamado que Jesús te está haciendo. Atiende ese llamado. Si esas razones que hemos expuesto esta mañana no son suficientes para ti, hermano, entonces tú tienes, querido amigo, tú tienes que atender otro llamado. Y es el llamado de la salvación que el Señor te está haciendo. El Señor quiere que entregues tu vida completamente a Él. Y una vez que has atendido este primer llamado de salvación, atiende el llamado para entrar en su ministerio, para obrar a través de Jesús. Sí, hermano, pero yo no tengo tiempo porque tengo trabajo, yo tengo hijos, yo tengo muchas cosas que hacer. Hermano, ahí donde tú estás, desde tu trinchera, tú puedes atender el llamado que Jesús te está haciendo. Pero tienes que tomar esa decisión de estar dispuesto a obedecer al Señor. Termino brevemente con estas preguntas de meditación. Primeramente, ¿qué te impide atender el llamado de Jesús? Aquí sé sincero, por favor. No conmigo, sé sincero contigo mismo. Atiende, ¿qué son las cosas que te impiden atender el llamado de Jesús? Y permíteme dejarte una tarea. El día de hoy, evalúa tu vida y evalúa si estás atendiendo este llamado. Y si no, sé sincero y hermano, empieza a escribir el por qué no. Estoy muy ocupado, estoy desanimado, mi trabajo no me lo permite, hay pecado en mi vida. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú atiendas el llamado del Jesús? Número 2, ¿qué estás haciendo con los dones y capacidades que Jesús te ha dado? Hermano, el Señor ya te ha capacitado, ya te ha otorgado esos dones. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? Porque tienen el propósito de que tú los uses en la expansión del reino. Pero ¿por qué no lo estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿O qué estás haciendo con ellos? Y número 3, ¿dónde encuentras gozo en tu vida? ¿Qué te llena de alegría? ¿Qué te llena de gozo? Cuando tú estás en tu día a día, cuando tú estás pasando un tiempo difícil, ¿dónde encuentras el gozo? Espero que sea en Jesús y en la obra que Él ha hecho en tu vida, primeramente de salvación, y también que encuentres gozo en ver lo que Jesús está haciendo en la vida de otros, cómo el Señor está obrando a través de la vida de cada uno de nosotros. Hermano, el Señor te ha hecho un llamado a ti el día de hoy y espero que estés dispuesto a atenderlo.